¿Ya están mirando mi pantalla? Sí, profe. Bueno. Bueno, entonces el día de hoy vamos a arrancar con el segundo periodo. En este periodo nos corresponde abordar un tema muy interesante, un tema muy bonito, que es sobre la cosmología desde la filosofía. Entonces, voy a presentar las diapositivas y pues para que la clase sea un poco más dinámica, espero pues su participación y su colaboración para que vayan leyendo las diapositivas para todos y yo luego procedo a explicarles. De igual modo, si durante mi intervención surge alguna duda, pues no duden en expresarlo, ¿no? Y con gusto les explicaré mejor. Entonces, ¿quién desea leer esta primera diapositiva? Yo, profe. Bueno, gracias. Lo escuchamos. Bienvenidos al encuentro. A partir de hoy, nuestro camino de conocimiento se direcciona hacia una nueva disciplina filosófica, la cosmología. El objetivo que debemos alcanzar es comprender e identificar diversos postulados cosmológicos desde diferentes épocas de la historia para aplicarlas a una circunstancia actual. Muchas gracias. Bueno, como dice en esta pequeña introducción, lo que vamos a abordar es la cosmología desde diferentes épocas, ¿sí? Vamos a empezar por la Grecia clásica, que de hecho ya hemos mirado algunos filósofos, los primeros filósofos. Nos vamos por una cosmología medieval, otras concepciones también griegas y posteriormente terminamos con una cosmología moderna. Vamos a ver a grandes rasgos, vamos a estudiar, en esta sesión vamos a estudiar superficialmente todas estas posturas y más adelante vamos a profundizar en ellas. Entonces, les pregunto, cuando hablamos de cosmología, cuando nos referimos a este término, ¿de qué estamos hablando o a qué se nos parece este término cosmología? ¿Alguna palabra para Universo. Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, cosmología, cosmos, universo. Entonces tenemos que la cosmología es un término compuesto por las palabras griegas cosmos, que significa orden, universo, mundo, y logos, que es discurso o tratado. Entonces tenemos que cosmología es el tratado del universo. Sí, vamos a estudiar el universo. Esta es como una definición general. Entonces podemos decir que la cosmología empieza en el mismo momento en que el hombre empezó a asombrarse de todo cuanto le rodea. Pero en este momento el hombre empieza a explicar el mundo no a través de los mitos, no a través de algo mitológico, sino que trata de dar una explicación racional a los fenómenos de la naturaleza, ¿sí? Entonces, el mundo al cual se dedica la cosmología o su objeto de estudio es que el universo o el cosmos, como ya lo habíamos dicho. Vamos entonces con la primera forma de cosmología, por decirlo así, con una primera escuela, la cual es la escuela de Mileto o la escuela jónica. ¿Sí? Esta se podría decir que es la primera escuela filosófica. ¿Qué es una escuela filosófica? Es cuando varios filósofos se reúnen, o sí, digamos unos varios filósofos contemporáneos, expresan su pensamiento, ¿sí? Entonces, lo que tenemos en común a estos tres filósofos, Tales de Mileto, Anaximandro y Anaxímenes, que ya los habíamos visto en una introducción a la filosofía, es que la Tierra, conciben a la Tierra como un disco plano que flota en el centro de la esfera celeste. Sí, entonces ellos pensaban que la Tierra era plana, pero, entonces estas ya son como las primeras formas científicas, por decirlo así, de explicar el mundo.
En Tales de Mileto tenemos que el agua es el principio originador del universo. Recordemos que este señor vivía en Mileto, y viajó también, y también tuvo la posibilidad de viajar no recuerdo, pero era también una isla donde habían varias inundaciones, a Egipto, habían varias inundaciones, entonces decía que el agua da vida, pero a la vez la quita, ¿sí? Entonces que todo el destino dependía del agua. Anaximandro, donde el apeirón como principio originador del universo, y Anaxímenes, el aire como principio originador. Entonces vemos que estos filósofos ya no se basan en algo fantástico, en algo mitológico, sino que ya son como los primeros indicios de una primera ciencia. Entonces aquí podemos encontrar que estos filósofos nos brindan una visión racional y ordenada de todo lo que nos rodea, de nuestro mundo. Entonces, podemos ver cómo ellos dirigen sus investigaciones hacia el estudio de la física, hacia el estudio de la naturaleza, y pues con ello la búsqueda del arjé, que es el principio originador. En el caso de Tales, el agua, en Anaximandro el apeirón y en Anaxímenes el aire. Entonces sus posturas, como ya les dije anteriormente, superan lo que anteriormente se había dicho, que todo lo que acontecía era por voluntad de los dioses. Entonces, ¿qué pasa? Estos filósofos sustentaron que todo lo que existe está ordenado, ya no es por arbitrariedad, por voluntad de los dioses, sino por leyes que ordenan el universo, ¿sí? Entonces vamos ahora a otras concepciones griegas, que son Pitágoras. ¿Quién desea leer esta diapositiva? ¿Quién? ¿Nadie? Profe, ¿le puedo colaborar yo otra vez? Sí, claro, muchas gracias. Otras concepciones cosmológicas griegas. Pitágoras consideraba que la Tierra estaba situada en el centro del universo y que la órbita de la Luna estaba inclinada hacia la línea ecuatorial. Aristarco de Samos, conocido como el Copérnico del mundo antiguo por haber formulado una teoría heliocéntrica del cosmos. Platón, entidad impulsora del universo, es decir, crea y armoniza el universo. Aristóteles declaró que la Tierra es esférica y se encuentra inmóvil en el centro del universo. Muchas gracias. Bueno, entonces aquí inicialmente tenemos a Pitágoras, quien comúnmente es conocido como el primer matemático del mundo, ¿sí? Este señor, como los demás pensadores de Mileto, dedica pues su interés al estudio de la naturaleza, pero Pitágoras lo hace a través de los números, ¿sí? Él explica racionalmente la naturaleza, expresando que el origen de las cosas tiene que ver con los números, ¿sí? Por eso decía que todas las cosas son números. ¿Y cómo fundamentaba esta afirmación? Él realizó un estudio donde relacionaba la música y las matemáticas. Entonces, decía que tanto en el cosmos como en la música, había armonía. Entonces, todo era armónico a partir de esto, ¿sí? Entonces, en cuanto al universo, también decía que la naturaleza se forma en unidades e intervalos que son ordenados numéricamente. Entonces, por eso a este señor se lo considera como el primer matemático. Trata de explicar el mundo a partir de los números. Aristarco de Samos, en realidad no fue un filósofo, sino fue uno de los primeros astrónomos, ¿sí? Entonces,
Dice que es conocido como el Copérnico del mundo. Recordemos que más adelante Nicolás Copérnico nos va a hablar de una teoría heliocéntrica, donde el centro de la Tierra, el centro del universo ya no es la Tierra, sino el Sol. La única obra que se destaca de este señor Aristarco de Samos es sobre las magnitudes y las distancias del Sol y la Luna. Él midió, trató pues de medir la distancia que hay entre la Tierra al Sol y la magnitud de esta. Por otro lado tenemos a Platón y Aristóteles, que a estos dos pensadores debemos prestarles mucha atención. ¿Por qué? Porque el pensamiento de ellos dos va a tratar de adecuarse más adelante a las concepciones de la Edad Media, a unos pensamientos de dos filósofos muy importantes de la Edad Media, que son San Agustín y Santo Tomás. Tenemos que en Platón consideraba que el demiurgo como una entidad impulsadora del universo. Entonces, ¿qué es el demiurgo? Es una entidad que sin ser necesariamente creada, ella crea todo, ¿sí? Es como la impulsadora del universo. Recordemos que en Platón teníamos dos mundos, ¿sí? El mundo de las ideas y el mundo sensible. Entonces, para Platón, el demiurgo se encarga de copiar esas ideas que se encuentran perfectas, de copiarlos en algo material que lo encontraríamos en nuestro mundo, que sería el mundo sensible. Entonces, de esta manera se obtendrían esos objetos que forman parte de este mundo real, el cual trata de imitar esa perfección del mundo ideal, ¿sí? Y posteriormente tenemos a Aristóteles, quien pensaba que la Tierra era el centro del universo y que el Sol, la Luna, los astros, las estrellas, los planetas, todos ellos giraban o se encontraban fijas en ellas, ¿sí? Entonces, para Aristóteles, la Tierra estaba en el centro y alrededor de ella estaba todo lo que está en el universo, ¿no? Como los astros, pero para él todos estos cuerpos no tenían movimiento y estaban fijos o estáticos. Bueno, vamos con otra época, que es la cosmología medieval. ¿Quién desea leer este apartado de San Agustín? Yo, profe. Bueno, gracias. Cosmología medieval. Tal vez no deberíamos pensar que estas criaturas, al momento de ser hechas, estaban sujetas a los procesos de la naturaleza que ahora observamos en ellas, sino más bien es el maravilloso e inefable poder de la sabiduría de Dios, que se extiende poderosamente desde un extremo a otro y gobierna todo con gracia. Pues este poder de la sabiduría divina no llega por etapas o por pasos. Fue tan fácil entonces para Dios crear todo, como lo fue para la sabiduría ejercer este gran poder, porque a través de la sabiduría todo fue hecho y el funcionamiento que ahora vemos en las criaturas, medido por el paso del tiempo, ya que cada una cumple su función propia, llega a ellas por medio de las razones causales encontradas en ellas, que Dios dispersó como semillas en el momento de la creación cuando Él habló y fueron hechas. Él mandó y fueron creadas. San Agustín. Profe Camila, cierre su micrófono cuando los compañeros estudiantes realicen la lectura para que se escuche mejor. Gracias. Bueno, profe. Si es que debo salirme de todo, no tengo acceso a la pantalla de la llamada. Bueno, pero para la próxima ya lo cierro. Bueno, muchas gracias. Aquí podemos encontrar un fragmento de San Agustín. Y lo que podemos observar de ello es que en la Edad Media, en una Edad Media temprana, es decir, al inicio de esta época, hay una relación de que todo lo existente proviene de Dios y todo cuanto existe está al servicio del ser humano.
Entonces, en esta edad va a haber una gran disputa, o va a haber siempre esa dialéctica, como esa dualidad, en donde entran, ¿no?, en lucha dos elementos fundamentales, que son la fe y la razón, o más precisamente, la filosofía y la religión. Sí, entonces aquí tenemos un cuadro, pues un mapa mental que nos, como que resume esta cosmología medieval. Entonces tenemos que la cosmología medieval se basa en la fe y el creacionismo. Tenemos dos filósofos fundamentales, o dos pilares, pues, de esta edad, que son San Agustín de Hipona, de quien acabamos de ver el fragmento, y Santo Tomás de Aquino. San Agustín dice que Dios hizo el universo por su bondad infinita de la nada. Sí, o sea, entonces aquí recordemos esa postura platónica que les decía, donde el demiurgo crea todo y deja las cosas, pues, en el mundo real. La única diferencia en estas dos concepciones es que San Agustín afirma que todo cuanto existe, o sea, que Dios se hizo de la nada, pero en el caso del demiurgo platónico, este se crea a partir del mundo inteligible, ¿sí? También tenemos a Santo Tomás de Aquino, quien decía que es necesario admitir una primera causa eficiente, y esta es la que todo el mundo llama Dios. Aquí tenemos que el origen de todas las cosas es a partir de lo que llamamos Dios, ¿sí? Existen dos teorías, que es el creacionismo y el geocentrismo. El creacionismo hace referencia a la doctrina que sostiene que Dios creó el universo. Entonces aquí podríamos relacionar este creacionismo con estos dos filósofos, ¿sí? Donde se habla de un Dios creador. Y el geocentrismo, dice, la teoría geocéntrica es una teoría astronómica. Esto ya es una concepción más científica, una concepción más científica, que se basa más en la ciencia para explicar el origen del universo. Entonces, aquí tenemos, pues, unos conceptos de lo que vendría a ser cosmología, ¿no?, que ya lo habíamos visto, que es el estudio del universo, del cosmos, que es un origen, una historia y un desarrollo que está ordenado por leyes, y estos, en la Edad Media, pues, esta explicación cosmológica, como ya les dije, puede ser filosófica o científica, o una concepción religiosa, como estos filósofos que vimos anteriormente. Aquí tenemos a Guillermo de Ockham, que también fue un filósofo, pues, que lo podríamos ubicar en la Edad Media, pero ya en una Edad Media más avanzada, ¿sí? Donde por primera vez en esta época es necesario separar estos dos elementos, o sea, separar el campo de la fe y de la razón, una separación de la filosofía con la religión, una separación, sí, como de estos dos elementos que regían el mundo, y que eran, pues, un tema de lucha y de controversia en esta edad. Entonces, estos señores como que sientan las bases para que se dé paso a una nueva cosmología, que sería la cosmología moderna, que ya es meramente científica. Entonces aquí, con esta frasecita, lo que sabemos es una gota de agua, lo que ignoramos es el océano. Aquí está Newton. Con esto quería mostrarles como que la grandeza, ¿no?, la grandeza en la que estamos sumergidos, la grandeza del universo, y que al parecer conocemos muchísimo, pero cuando en realidad nos preguntamos acerca de ello, miramos que es más lo que desconocemos, ¿sí? Entonces, como ya les dije, en esta época ya inicia como una cosmología, una visión puramente científica, ¿sí? Ya no vamos solamente a observar para consignar lo que miramos, sino que ya vamos a experimentar. ¿Quién desea leer?
Vamos, anímense. Yo, profe. Revolución científica. La revolución científica es un concepto usado para explicar el surgimiento de la ciencia durante la Edad Moderna temprana, asociada principalmente con los siglos XIV y XVI y XVII, perdón, en que nuevas ideas y conocimientos en física, astronomía, biología, incluyendo anatomía humana, y química transformaron las visiones antiguas y medievales sobre la naturaleza y sentaron las bases de la ciencia básica. Muchas gracias. Entonces, como les decía anteriormente, aquí podemos ver que ya no es una simple observación, sino que ya empieza como la ciencia como tal, ya es de experimentación. La edad moderna, como lo expresábamos en la guía, es la edad de la ilustración, de la razón, del escepticismo, de no creer todo sin antes comprobarlo y sobre todo de una nueva ciencia y sí, de una nueva ciencia. Entonces, mmm, aquí ya dejamos de lado totalmente la fe, las ideas religiosas y nos centramos en un lado totalmente científico. Entonces, por eso, al hablar de cosmología moderna, ya no vamos a tomar solamente a filósofos, sino que ya vamos a hablar de científicos. Por la exigencia de esas pruebas experimentales que requerían las teorías. Entonces, aquí tenemos diferentes pensadores, diferentes científicos y filósofos que apostaron a una cosmología moderna, ¿no? Giordano Bruno, Francis Bacon, Nicolás Copérnico, pues con su teoría heliocéntrica, Johannes Kepler, Galileo Galilei e Isaac Newton. Entonces, entonces, pues todos ellos rompieron con esa concepción moderna y ya, por ejemplo, Giordano Bruno fue un filósofo italiano donde quería romper, ¿no? esa cosmología clásica. Entonces, según él, el universo era infinito y no había nada que esté en el centro, ¿sí? Por la misma infinitud de este mismo universo y él fue enviado a la hoguera. Francis Bacon, por otro lado, escribió pues una obra que se llamaba el Nuevo Órgano, donde propone un nuevo método para el saber científico. Nicolás Copérnico, como ya les había dicho, sobre la teoría heliocéntrica, y así pues todos estos pensadores. En la guía profundizamos bastante sobre este señor Isaac Newton, ¿sí? La obra de él es demasiado importante porque se puede decir que es como una de las más grandes de la revolución científica, que era la revolución científica de que se basaba más en el experimento. Entonces ustedes en la guía ya van a poder encontrar más profundamente estos temas, estos pensadores, y también pues si desean ampliar los temas, yo con mucho gusto les puedo enviar material, videos, inclusive películas para que nos vayamos familiarizando más. Entonces, eso es todo por hoy, muchachos. Muchas gracias. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Qué les dejó el tema? ¿Qué les parece esta teoría, estas teorías cosmológicas? ¿Está todo claro? Sí, profe, todo claro para mí. Bueno. Bueno, muy bien, profe. ¿Me permite compartir pantalla? Sí, señor, yo. Muchas gracias. Entonces, listo, profe. Bueno, lo importante
de este proceso de formación, además de lo que nos ha compartido la profe, explicarnos pues el debido proceso que se ha tenido a nivel de esta rama filosófica, como es la cosmología. La invitación que en este momento les hago a cada uno de ustedes es para que nos enfoquemos precisamente en esta realidad. En primer lugar, tener presente que nosotros estudiamos filosofía no solo para saber los acontecimientos históricos que se han dado a lo largo del tiempo y únicamente pues conocer el aporte de cada uno de los pensadores, sino también para reflexionar, analizar y también poder argumentar, pero sobre todo en este momento poder, a partir de la situación que nosotros vivimos, cómo es nuestra relación con el cosmos, es decir, desde el contexto, desde el lugar en que nosotros vivimos. Por ejemplo, en el municipio de Túquerres se tiene pues se trabaja o se cultiva la papa, la cría del ganado, etcétera. Pero nosotros desde nuestro hogar, desde nuestro entorno familiar, desde la parte rural, desde el sector urbano, cómo es nuestro trabajo en favor del medio ambiente. Entonces aquí les he colocado estas imágenes para que nosotros realmente analicemos, reflexionemos. No solo es saber sí, que estamos en el planeta Tierra, que hacemos parte del cosmos, sino cómo realmente nosotros lo estamos cuidando. Miren, estas imágenes que les estoy proyectando precisamente es el reflejo, desafortunadamente, de la situación del hombre, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, miramos el entorno de nuestros animales, si observamos muy bien que ellos, de alguna forma, su hábitat la cuidan, la protegen, y la conservan, ¿sí? De acuerdo pues a su realidad y a su entorno. Pero en nuestro caso, el hombre, ¿sí? Que siendo una persona, un ser racional, a veces nosotros en algunas circunstancias actuamos de manera más irracional que si tuviésemos esa capacidad de pensar y hacer con las cosas bien. Entonces aquí miren, miramos entonces cómo nosotros hemos afectado y cómo estamos contaminando de forma permanente nuestra casa, es decir, nuestra Pachamama, que es la que nos da de comer, la que nos proporciona el oxígeno, los alimentos, pero nosotros, miren, en muchas situaciones trabajamos o hacemos las cosas en contra de nuestra propia vida y de nuestra propia existencia. Aquí miramos entonces esta imagen, aquí dice, miren, lo que haces, nosotros permanentemente estamos botando papeles, estamos contaminando, lo que provocas, miren, hace unos días o aún todavía están las fuertes lluvias y miramos, miren cómo se taponan, ¿no? Los alcantarillados, se producen grandes inundaciones, etcétera, miren, y esas son las consecuencias de nuestras malas acciones. Miramos cómo los ríos, miren, los mares, permanentemente llegan, ¿sí? Cantidad de escombros, de basura, de nuestro mal actuar y de nuestro mal obrar. De igual forma, miramos en las grandes ciudades cómo ha avanzado la contaminación, se torna, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de estar en las grandes ciudades como Bogotá, que se torna de forma gris y es fruto precisamente de todo el trabajo y todas las acciones que el ser humano realiza en contra del medio ambiente. Entonces, miren, esta es la realidad y qué bueno que a partir entonces de este estudio de la cosmología, nosotros realmente podamos reflexionar, podamos analizar, miremos si realmente estamos cuidando y protegiendo el medio ambiente, no solo pues con campañas, sino con acciones concretas. Ustedes, algunos que viven en el sector rural, por ejemplo, si cuidan las fuentes de agua, si están haciendo permanente reforestación, desde el sector urbano, si ustedes hacen un correcto uso de los residuos, de las basuras, o simplemente estamos haciendo parte y aumentando cada vez, miren, la contaminación.
Por eso entonces finalizo este tema con esta frase, mire, quizá no pueda cambiar el mundo, pero sí el pedacito que me toca. Es decir, que nosotros desde nuestro hogar, desde nuestro entorno familiar, desde mi municipio, qué bueno que yo pueda ser partícipe de campañas, o desde mi casa que yo haga un uso correcto de los residuos. Y bueno, miren, aquí, aunque nada es eterno, todo lo que cuidamos dura más. Y esas, mis apreciados jóvenes y señoritas, la invitación que a partir de este tema les queremos brindar a ustedes para que realmente reflexionen y sobre todo tomemos conciencia que el cosmos, el universo, nuestro planeta Tierra, cada vez está siendo afectado de manera negativa por la cantidad de contaminación, la tala de árboles y bueno, cantidad de situaciones, incluso los mismos virus que a fruto de la contaminación se propagan cada vez más. Entonces, esta es la invitación, mis apreciados jóvenes y señoritas, que también nosotros reflexionemos, analicemos y seamos cada vez mejores seres humanos también en la relación con el medio ambiente. Muy bien, entonces a continuación ahora se proyecta la respectiva guía a desarrollarla para que ustedes en la actividad puedan también ejecutarla con mayor facilidad. Entonces, este es el tema que en el día de hoy pues se ha tratado, se les ha explicado esta información, los que no hayan tenido pues la posibilidad en este momento de la conectividad queda grabada para que ustedes tengan la posibilidad de refrescar nuevamente estos contenidos si así lo desean, o aquellos que no han podido, pues lo puedan hacer posteriormente. Entonces aquí en la guía están los temas que se acabaron de socializar. Al final está la actividad que consiste en lo siguiente para que ustedes lo tengan presente. Entonces el primer punto dice, elabora una reflexión a partir de la observación de las imágenes en la fase indagación. Están al inicio, ¿sí? Y que igual pues se las proyectó. Ahorita que hicimos la reflexión, miren, estas son las imágenes. Entonces, el mundo, el cuidado de nuestro planeta que está en nuestras manos y cómo nosotros pues también hemos intervenido de manera negativa en la relación pues con nuestro planeta Tierra. El segundo punto que van a ejecutar ustedes dice, ¿cuál es la diferencia del pensamiento cosmológico en la edad antigua, medieval y moderna de acuerdo al aporte de cada uno de los filósofos? Entonces, ahí ustedes si pueden hacer también un cuadro comparativo, no hay problema, para que quede claro. Tercero, realiza un listado de las buenas prácticas que se debe tener presente en cuanto a la protección del medio ambiente. Es decir, que usted, desde el hogar, ¿cuáles realmente coloca o permanentemente hace uso de las mismas? Si usa adecuadamente el agua, si permanentemente cuando no hay necesidad de la luz eléctrica, usted sí apaga, bueno, cantidad de cosas, si separa los residuos, etcétera. Mire, entonces cantidad de, cuando usted consume un producto, qué hace con el papel, bueno, en fin. Y la cuarta dice, mediante un dibujo creativo expresa un mensaje de campaña y sensibilización relacionado con el cuidado de nuestro planeta Tierra. Entonces, estos son los 4 puntos. Ya saben ustedes los medios para hacer llegar las respectivas actividades. Este es el tema previsto con respecto al área de filosofía para este día. Y a continuación, entonces, se da paso pues a las respectivas inquietudes, dudas, o todo aquello pues que en este momento ustedes tengan a bien